Vamos a utilizar un modelo de viviendas, de vivienda protegida concretamente, para realizar una tabla de comprobación de dimensiones que nos sirva como checklist de las medidas mínimas de normativa que tienen que tener estos elementos. El modelo, como se puede ver, es un modelo de vivienda en bloque, de los cuales vemos una de las plantas con distintas distribuciones de viviendas en la planta tipo. Y hemos creado una vista de nivel 1 que hemos llamado comprobaciones. Sobre esta vista tenemos un elemento, una cota, un elemento de detalle que nos sirve para limitar o para marcar cuál es la dimensión que vamos a comprobar. Esas dimensiones son, en este caso, el ancho de pasillo y el ancho mínimo de dormitorio que nos marca la normativa de vivienda protegida. Veremos cómo cuando uno de los tabiques lo desplazamos y hacemos que el pasillo sea menor que 1 metro, que es el límite normativo, en la tabla de comprobación esa línea nos aparece en rojo. Para ello vamos a utilizar varios elementos. En primer lugar, una familia de elemento de detalle basado en línea, que la vamos a usar como si se tratase de una cota. Una familia de anotación para poder etiquetar la familia anterior. Y finalmente una tabla de planificación en la que vamos a incluir los elementos de detalle y los campos de los parámetros compartidos que crearemos para que nos sirva de checklist de comprobación. Para ello, como podemos ver, hemos creado una familia. Esta familia, que es un elemento de detalle basado en línea, que si la editamos podemos comprobar cómo en realidad simplemente es una línea que está anclada lateralmente, está restringida en sus extremos a los planos de referencia que nos ofrece la plantilla de familia. Además, hemos creado unos círculos en cada uno de los dos extremos de manera simplemente estética para poder ver de dónde a dónde estamos tomando la referencia cuando hagamos esa cota. Además hemos creado una cota de esa línea que coincide con la longitud de la misma y que si vamos a los parámetros de los tipos de familia podemos comprobar cómo está hecha a partir de un parámetro compartido que se llama dimensión a comprobar. Esta dimensión a comprobar coincide con la longitud de la cota. Además hemos creado otro parámetro compartido que es la longitud mínima de normativa, es decir, el número que debe de cumplir, la longitud mínima que debe de cumplir el parámetro anterior. Y por diferencia de las dos hemos creado un parámetro que se llama diferencia, que es la resta entre ambas. De tal manera que si la diferencia es mayor que 0, el parámetro cumple, y si es inferior a 0, el parámetro no cumple. Además, hemos creado dos tipos dentro de la familia. Uno se llama ancho de dormitorio y en el parámetro longitud mínimo de normativa aparece 1700 milímetros porque es la medida mínima. El ancho de pasillo, sin embargo, tiene 1 metro, 1000 milímetros como medida mínima de normativa. El procedimiento es el siguiente. Desde la pestaña Anotar buscamos en Componentes de detalle el componente de detalle que acabamos de crear y dentro de la familia buscamos el tipo adecuado, en este caso ancho de pasillo, pues lo que vamos a acotar en este caso es el pasillo de la vivienda tipo A. Como si fuese un elemento de cota, nos vamos desde un extremo a otro y cerramos los candados, esto es muy importante para que las referencias estén restringidas. En el caso del dormitorio, seleccionamos el tipo de familia ancho de dormitorio, acotamos y cerramos los candados para que si los tabiques se mueven, el elemento de detalle se mueva con ellos. Ahora solo falta etiquetarlo. Desde la pestaña Anotar podemos etiquetar y buscamos la etiqueta adecuada a la que hemos creado. Se trata que la etiqueta de elementos de detalle, etiqueta de dimensión mínima. Aplicamos y nos lo acota totalmente. El último paso será identificar estos elementos de detalle dentro de, en nuestro caso, una vivienda. Podría ser cualquier zona o cualquier grupo dentro de nuestro modelo. En nuestro caso lo vamos a colocar en el elemento marca. Vamos a decirle que ambos elementos de restricción pertenecen a la vivienda A de la planta baja. No nos importa que ambos tengan la misma marca en este caso. Ahora nos vamos a la tabla de comprobación de dimensiones. Comprobamos que los elementos que hemos creado para la vivienda A, tanto de ancho de pasillo como de ancho de dormitorio, están perfectamente creados. Aparecen en nuestro listado, igual que el resto de las viviendas.
y vamos a colocar la vista de tal manera que podamos ver de manera simultánea la tabla y la planta en la que hemos creado nuestros elementos de detalle. Si ahora cualquiera de los elementos que restringen ese elemento de detalle lo movemos de tal manera que la dimensión de ancho de pasillo sea menor que 1 metro o la dimensión del ancho de dormitorio sea menor que 1,70, en las líneas de las tablas de comprobación nos aparece el parámetro diferencia en rojo porque lo hemos generado como un parámetro de formato condicional.